En mi cumpleaños número 38, mi marido le regaló un coche a mi cuñada. A mí, que había estado a su lado desde que no tenía ni para llenar el depósito de gasolina, me dio una hucha de cerdo rosa envuelta en papel brillante. La escena fue tan absurda que, por un segundo, pensé que era una broma. Pero no lo era. La sala estaba llena de globos dorados, un feliz cumple, Laura colgando torcido en la pared y el olor dulce del pastel de 3 leches invadiendo todo. Había más de 20 personas, familiares, amigos, algunos socios de la empresa. Marcos había insistido en hacer una celebración por todo lo alto, después de años sin celebraciones. Ahora entendía por qué. Bueno, dijo él, golpeando su copa con una cucharita. Antes de que cantemos, quiero hacer unos regalos especiales. Todos rieron, aplaudieron, se acomodaron para grabar con el móvil. Mi suegra, sentada al lado de mi cuñada, ya tenía esa sonrisa que solo usa cuando huele drama. Marcos se acercó al centro del salón con una cajita negra en la mano. Sus pasos sonaban firmes sobre el piso de madera que, por cierto, yo había elegido y pagado. Este año, continuó, he querido agradecer a las 2 mujeres que más han estado a mi lado. Mis mejillas se calentaron. Sentí algunos ojos mirarme con ternura anticipada. Por fin va a reconocer todo lo que hice por él, pensé, ingenua por un segundo. Primero, dijo, volviéndose hacia mi cuñada, a mi gran apoyo en la empresa, la que siempre está cuando la necesito. Ella se llevó las manos a la boca, teatral. Era la hermana de Marcos, pero hablaba de ella como si fuera su socia principal. Llevaba un vestido rojo ajustado que no dejaba mucho a la imaginación y unos tacones demasiado altos para una reunión familiar. No tenías que, susurró ella, ya sabiendo que sí tenía que. Marcos sonrió y le entregó la cajita negra. Dentro estaban unas llaves con un pequeño llavero de metal donde se veía el logo de un coche de alta gama. Ve a la ventana, le dijo. Mira hacia la calle. Mi cuñada corrió, arrastrando a varios invitados con ella. Se pegaron al cristal como niños frente a una juguetería. Afuera, estacionado frente a la casa, había un coche nuevo, brillante, con un lazo enorme en el techo. No, no puede ser, gritó ella. ¿Es para mí? Claro, respondió Marcos. Te lo mereces. Sin ti, muchas cosas no habrían sido posibles. El salón se llenó de exclamaciones, risas, felicitaciones. Algunos miraban hacia mí, esperando mi reacción, como si fueran espectadores de un programa en vivo. Yo sentí algo pesado clavarse en el estómago, como una piedra fría. «Con nuestro dinero», pensé. Con el dinero que yo había gestionado, ahorrado, multiplicado. Con la línea de crédito que yo había firmado. Marcos volvió al centro del salón y entonces se giró hacia mí, con una sonrisa distinta, más condescendiente. Y ahora, el regalo para la cumpleañera. Alguien apagó las luces del techo, quedando solo la luz cálida de la lámpara principal. Él tomó una segunda caja, envuelta en papel de colores infantiles, y se acercó a mí. Sentí que todos contenían la respiración. «Laura», dijo, «tú siempre has sido muy, ¿cómo decirlo? Prudente. Siempre preocupada por el dinero, por las cuentas, por ahorrar». Algunas risas discretas. Mi suegra murmuró algo como controladora entre dientes. «Así que pensé», continuó Marcos, «que este regalo te vendría perfecto. Para que empieces a ahorrar para tu propio coche». Me puso la caja entre las manos. Era ligera, demasiado ligera. Deshice el papel con cuidado, aunque me daban ganas de arrancarlo de un tirón. Cuando abrí la tapa, la vi, una hucha de cerdo rosa, con una ranura en la espalda y una sonrisa tonta pintada en el hocico. Hubo un segundo de silencio, y luego algunas carcajadas sueltas. «¡Ay, qué gracioso!», comentó alguien. «Muy simbólico», añadió otro. «¿Para qué ahorre, no?». Sentí el ardor detrás de los ojos, las lágrimas queriendo salir como agua caliente. Pero no las dejé. No iba a llorar delante de ellos. No iba a darles esa satisfacción. Miré la hucha, la giré entre mis manos como si fuera un objeto de museo. Después levanté la vista y clavé los ojos en los de Marcos. «Gracias», dije, con una sonrisa tan fría que me sorprendió a mí misma. «Es perfecto». Él parpadeó, confundido por un instante. Esperaba un escándalo,
o un drama, o al menos un reproche. No obtuvo nada. Solo mi agradecimiento silencioso. «Vamos a cantar», gritó mi suegra, aliviada por la aparente normalidad. «Que la cumpleañera sople las velas». Mientras todos se agrupaban alrededor del pastel, mientras las velas se encendían y los móviles se levantaban para grabar, yo sostuve la hucha contra mi pecho y pensé en el correo que había recibido esa mañana del banco, confirmando la cita del día siguiente a las 9. «Estimada señora Laura Ruiz, confirmamos la reunión para revisar las cuentas y poderes asociados a las sociedades Herrera y Ruiz y anexas. No olvide traer los documentos originales». Marcos no lo sabía, pero el coche que acababa de regalar tenía una financiación firmada con mi nombre como garante principal. La línea de crédito, las transferencias, las garantías, todo había pasado por mis manos, por mi firma. Cuando soplé las velas, no pedí un deseo. Hice un cierre mental. En mi cumpleaños, mientras sostenía aquella hucha de cerdo ridícula, comprendí que había estado financiando mi propia humillación con cada firma, con cada número que cuadraba para ellos. Yo sonreí fría. Porque al día siguiente, él iba a descubrir de quién era, realmente, el dinero con el que estaba comprando lealtades. Mientras las risas y la música de la fiesta resonaban a mi alrededor, sentí el peso de la etiqueta que todos veían, la esposa controladora que solo piensa en dinero. Pero antes de eso, mucho antes, yo había sido otra persona. En un rincón de mi mente, lejos del bullicio, recordé a la mujer que creyó que el amor y la confianza bastaban, la que firmó papeles sin leer la letra pequeña porque confiaba ciegamente en el hombre que tenía al lado. Una mujer que pensó que el amor era un acto de fe, no un contrato con cláusulas ocultas. Conocí a Marcos a los 26, cuando apenas empezaba a salir de la zona de supervivencia. Había trabajado desde los 18, primero en una tienda de ropa, luego como auxiliar administrativa y finalmente como contable en una pyme de logística. No era una vida glamorosa, pero era mía. Cada factura pagada, cada recibo guardado en orden, era un testimonio de mi independencia. Pagaba mi alquiler, mis facturas, y cada mes guardaba un poco en una cuenta de ahorro que nadie conocía más que yo y el banco. Era mi red de seguridad, mi secreto más preciado, la prueba de que podía sostenerme sola en un mundo inestable. Marcos apareció en una de esas reuniones que organizan las empresas para hacer networking. Él no trabajaba en la mía, era proveedor. Llegó tarde, con la camisa medio remangada y una sonrisa que llenaba la sala. Todos parecían conocerlo, al menos, haber escuchado hablar de él. Se movía con una confianza que rayaba en la arrogancia, pero que en ese momento me pareció fascinante. «Tú debes ser la chica de los números», me dijo, cuando nos presentaron. «El jefe dice que sin ti estarían en bancarrota». Reí, avergonzada. No estaba acostumbrada a que nadie reconociera mi trabajo. En mi mundo, los buenos contables pasaban desapercibidos, solo se notaban cuando algo salía mal. «Exagera», respondí. «Solo intento que las cuentas cierren». Esa noche hablamos más de la cuenta, compartimos taxis, risas y promesas vagas de tomar un café un día de estos. Su mirada no se apartaba de mí, y yo, que estaba acostumbrada a la invisibilidad, me sentí por primera vez vista. Ese café llegó, y después llegaron muchos más. En poco tiempo, lo sabía todo de su historia, que venía de una familia humilde, que su padre había muerto joven, que había empezado de cero varias veces, que tenía grandes ideas pero mala suerte con los socios. Me contaba sus fracasos con una sonrisa resignada, como si el universo conspirara contra su genio. «Siempre me han engañado», decía, sacudiendo la cabeza. «Yo pongo el trabajo, ellos se quedan con el dinero». Yo lo escuchaba y, casi sin darme cuenta, empezaba a completar mentalmente los errores que había cometido. Gastos sin control, contratos mal hechos, impuestos mal calculados. Donde él veía mala suerte, yo veía mala gestión. Veía la falta de un sistema, de un orden, de alguien que pusiera freno a su impulso derrochador. Era como ver un barco con fugas, y yo ya sabía dónde estaban los agujeros. Si organizaras mejor tus finanzas, otra cosa sería, me atreví a decirle una tarde, en una cafetería, mientras él se quejaba de un socio que le había robado una idea. «Entonces hazlo tú», respondió, sonriendo, como si acabara de encontrar la solución a todos sus problemas. «Sé mi ángel de la guarda». Empezó como un juego,
un rompecabezas que me resultaba divertido resolver. Revisaba sus facturas, sus contratos, sus deudas. Le explicaba que podía renegociar, que debía cerrar, que era urgente. Marcos era rápido para los negocios, pero torpe con el papel. Donde él veía una montaña de burocracia, yo veía patrones, oportunidades, agujeros por donde se escapaba el dinero. Me sentía útil, necesaria. Él admiraba mi mente brillante, y yo me bebía sus elogios como si fueran agua en el desierto. Cuando empezamos a salir oficialmente, su situación mejoró. No por magia, sino porque dejamos de tirar dinero al pozo. Pagó deudas viejas, cerró acuerdos mejores, evitó algunos errores típicos. Cada éxito suyo me lo celebraba como propio. «Eres mi amuleto de la suerte», me decía, abrazándome por la cintura. «Contigo al lado, todo sale bien». Y yo lo creía. Creía que mi amor y mi habilidad eran el combustible que su ambición necesitaba para despegar. A los 2 años, nos casamos. No fue una boda lujosa, yo misma me encargué del presupuesto. Yo aporté mis ahorros, ese dinero que había guardado con tanto cuidado durante años. Él aportó su energía y su red de contactos. Compramos nuestro primer coche usado entre los dos, un sedán sencillo que compartíamos como si fuera un tesoro. Cada vez que lo llenábamos de gasolina, yo sentía el orgullo de quien ve materializado el fruto de su esfuerzo. Era nuestro coche, pagado con nuestro dinero, un símbolo de nuestro futuro. Recuerdo una noche, estacionados frente al mar, cuando él tomó mi mano y me dijo: «Nunca olvidaré lo que has hecho por mí, Laura. Eres la base de todo esto». Sus palabras me calentaron el alma. Pensé que hablábamos el mismo idioma, que éramos un equipo. Nunca imaginé que, años después, él regalaría un coche nuevo con dinero salido, en gran parte, de mis decisiones financieras, y que tendría el descaro de darme una hucha como si yo fuera una niña que aún no entiende cómo funciona el mundo. Nunca pensé que la base sobre la que construía nuestro futuro sería, a sus ojos, el cimiento sobre el que él edificaría su propio monumento, excluyéndome de la foto. La vida, descubrí más tarde, tiene un humor cruel pero preciso. Te da exactamente las lecciones que necesitas, aunque para aprenderlas tengas que romperte en 1000 pedazos y volverte a armar, esta vez con un plano diferente. Yo me rompí esa noche de cumpleaños, sosteniendo un cerdo de cerámica rosa. Y al recomponerme, ya no era la mujer que creía en el amor ciego. Me había convertido en la mujer que lee la letra pequeña, incluso la del propio corazón. La familia de Marcos entró en mi vida como una marea lenta, primero acariciando la orilla con suavidad, prometiendo un océano de aceptación. Al principio, eran visitas esporádicas, llamadas cordiales en fechas especiales, mensajes de bienvenida a la familia, Laura por parte de su madre y su hermana que yo archivaba mentalmente como pruebas de pertenencia. Mi cuñada, Carolina, fue encantadora conmigo desde el principio, con una sonrisa que no alcanzaba del todo a sus ojos. Por fin mi hermano eligió bien, me dijo la primera vez que nos vimos, tomándome del brazo con una confianza que me pareció excesiva. Las anteriores, mejor ni hablar. Esa frase, que entonces interpreté como una alianza femenina, una hermandad contra los fantasmas del pasado, ahora la veo como lo que era, el primer movimiento en un tablero de ajedrez que yo ni siquiera sabía que existía. Carolina trabajaba como dependienta en una tienda de decoración, pero siempre hablaba de proyectos grandes que estaba por concretar, de contactos influyentes que pronto le darían su gran oportunidad. En la mesa, en reuniones familiares, se quejaba constantemente de lo poco que ganaba, de lo injusta que era la vida, de lo poco que su madre la valoraba. Sus lamentos eran un mantra cuidadosamente coreografiado, un recordatorio constante de sus carencias que, con el tiempo, entendí que era una petición de subsidio encubierta. «Tú sí que has tenido suerte», me decía, clavando sus ojos en los míos como buscando una rendija por donde colar su envidia. «Un trabajo estable, estudios, un marido que te adora». Yo no lo llamaba suerte. Lo llamaba años de esfuerzo y de tragarme muchas cosas, las noches de estudio mientras mis amigos salían, los trabajos mal pagados, la ropa comprada en rebajas, la ansiedad de llegar a fin de mes. Pero sonreía y no lo corregía, creyendo que la humildad era una virtud y no un terreno fértil para que otros sembraran su versión de la realidad. Cuando Marcos y yo decidimos emprender juntos, porque fue así como lo entendí al principio,
Juntos. Una palabra que resonaba en mi pecho con la fuerza de un tambor. Su hermana fue una de las primeras en mostrar entusiasmo. Si necesitan ayuda, yo puedo echar una mano, dijo, con una voz dulce que goteaba miel y ambición. No cobro mucho, lo que quiero es aprender. Al principio, su colaboración fue inocente, casi torpe. Ayudaba con redes sociales subiendo fotos desenfocadas, atendía llamadas tomando mensajes incompletos, hacía recados y volvía con facturas de cafés carísimos que luego yo justificaba como gastos de representación. Marcos la alababa en voz alta, inflando cada tarea mínima hasta convertirla en una hazaña. Carolina tiene un talento increíble para tratar con la gente, repetía, como si estuviera descubriendo un diamante en bruto. Se nota que es de mi sangre. Y yo, tonta de mí, asentía. Me enorgullecía de su generosidad al incluir a su hermana. No veía que cada elogio a ella era un demérito silencioso a mi trabajo metódico y constante. Poco a poco, la narrativa cambió. Lo que antes era nuestro negocio, un ente que nos pertenecía por igual, empezó a ser, en boca de Marcos, la empresa familiar. Y cuando decía familiar, su mirada se posaba en Carolina, en su madre, en el retrato de su abuelo colgado en la pared, rara vez se posaba en mí. La empresa es cosa de los Herrera, declaró una noche, durante una comida en casa de su madre, mientras partía un trozo de pan con manos que yo había creído mías. Laura nos ayuda muchísimo, claro, pero el apellido que está en juego es el nuestro. Tragué el bocado con dificultad, sintiendo como la salsa agria se mezclaba con la amargura que subía por mi garganta. Mi apellido, Ruiz, estaba impreso en la mayoría de los documentos bancarios. Mis firmas, mi historial crediticio, aparecían en casi todos los contratos. Pero, en aquella mesa, bajo la luz tenue que acariciaba los rostros sonrientes de los Herrera, eso no importaba. Yo era la ayuda, no la arquitecta. Carolina sonreía, cómoda en el nuevo rol que se le asignaba. Empezó a acompañar a Marcos a reuniones, a viajar con él a ferias, a representar la marca con un vestuario que poco tenía que ver con nuestro presupuesto inicial. Yo, en teoría, no podía por mi trabajo en la contabilidad y por mi tendencia a ver siempre problemas en todo, como si mi prudencia fuera un defecto de carácter y no la columna vertebral que evitaba que el castillo de naipes se derrumbara. Tú eres necesaria en la oficina, me decía Marcos con un tono que pretendía ser halagador, pero que era una orden disfrazada. Alguien tiene que quedarse cuidando de los números. Y yo me quedaba, como un perro guardián atado a su caseta, haciendo exactamente eso, cuidando de los números. Mientras ellos aparecían en fotos con sonrisas amplias y copas de vino, brindaban con clientes y se hacían selfies en eventos que yo financiaba desde la sombra, yo estaba detrás de un escritorio revisando cada peso que entraba y salía. Controlaba gastos, negociaba comisiones, detectaba errores en facturas que podrían haber costado caro. Era yo quien aseguraba que hubiera dinero para pagar los viajes de representación de Carolina, los restaurantes caros, los hoteles. Yo era el cimiento invisible sobre el que ellos construían su espectáculo de éxito y hermandad. Lo que no vi al principio, o no quise ver, fue cómo, poco a poco, Marcos y Carolina comenzaron a hablar más entre ellos que conmigo. Desarrollaron un lenguaje propio, lleno de chistes internos que yo no entendía, mensajes a horas extrañas que Marcos justificaba como urgencias de trabajo, confidencias que no llegaban a mí. No eran solo hermano y hermana. Eran equipo. Y yo, la esposa, me había convertido en personal de apoyo, en la empleada fiable que no formaba parte del núcleo duro. En las cenas familiares, sus miradas se cruzaban por encima de la mesa, cómplices, seguidas de risas ahogadas. Es la complicidad de la sangre, me decía a mí misma, ahogando la punzada de celos que sentía, no por sospechas de infidelidad, sino por la exclusión de esa intimidad que parecía blindada. Ellos planificaban, soñaban, decidían. Yo ejecutaba. Yo pagaba. Yo seguía convencida, con una terquedad que ahora me parece patética, de que, al final del día, todos remábamos para el mismo lado. Que el éxito de la empresa era nuestro éxito colectivo. No sabía aún que ellos ya estaban trazando un camino en el que yo solo era la banca. La que paga sin hacer preguntas. La que firma donde le indican. La que, en su cabeza, después de haber absorbido hasta la última gota de mi utilidad,
Podía ser sustituida por una hucha de cerdo en el cumpleaños correcto, un chiste cruel que simbolizaría mi lugar real en su mundo, un objeto para almacenar las migajas que ellos decidieran arrojarme. El primer indicio de que algo iba mal no fue un mensaje sospechoso ni una escena de celos. Fue una broma. Una de esas bromas que parecen inocentes, pero dejan un sabor amargo. Estábamos en la oficina, un viernes por la tarde. El ambiente era ligero, los empleados hablaban de sus planes para el fin de semana. Marcos salió de su despacho con el móvil en la mano y una sonrisa que me resultó distinta, una sonrisa de secreto compartido que no me incluía a mí. «Carito», llamó a su hermana, «mira la foto que te mandé». Ella lo miró, rió con una risa demasiado aguda, demasiado efusiva, y se acercó para enseñarle la pantalla a una compañera del departamento de marketing. «Algún día, hermana, vas a tener uno así», dijo Carolina, con una mirada de complicidad que me atravesó como un alfiler. «Y que todos se mueran de envidia». Me acerqué, curiosa, sintiendo como la ligereza del viernes se esfumaba a mi alrededor. En la pantalla se veía la foto de un coche recién salido del concesionario, con el logo de la marca brillante en el volante. Reconocí al instante el interior de la tienda. Había estado allí una vez, hacía años, cuando Marcos y yo aún soñábamos con renovar nuestro coche viejo y él me había prometido que, cuando las cosas mejoraran, el primero sería para mí. «¿Qué es eso?», pregunté, intentando sonar casual, como si mi corazón no se hubiera encogido dentro de mi pecho. Marcos se rió, un sonido breve que no llegó a sus ojos. «Nada», respondió, deslizando el teléfono en el bolsillo de su pantalón como si escondiera un tesoro. «Solo estamos mirando opciones. Un día de estos, cuando la empresa dé otro salto, me gustaría que Carolina condujera algo mejor. Se lo merece». La palabra merece empezó a repetirse en mi cabeza, un eco venenoso que resonaba con cada latido. ¿Lo merecía más que yo? Más que los años que yo llevaba renunciando a caprichos, controlando cada gasto, diciendo que no a viajes porque no era el momento. Más que todas las noches que pasé revisando facturas mientras ellos salían a celebrar acuerdos. No dije nada. No podía. Las palabras se habían convertido en un nudo de arena en mi garganta. Pero empecé a estar atenta. Mi mente, entrenada para encontrar discrepancias en las cuentas, comenzó a buscar inconsistencias en sus gestos, en sus miradas, en ese nuevo lenguaje cifrado que solo ellos parecían entender. Días después, mientras revisaba movimientos en la banca online desde la penumbra de mi estudio, vi algo que me hizo fruncir el ceño, una transferencia alta a nombre de un concesionario, dividida en dos partes. Una venía de la cuenta corriente de la empresa. La otra, significativamente mayor, de una línea de crédito que llevaba mi nombre como titular principal. La misma línea de crédito que yo había conseguido con mi historial, mi firma, mi solvencia. El concepto era deliberadamente vago: adquisición activos móviles. Sentí un cosquilleo frío en la nuca. No era la primera vez que Marcos movía dinero sin avisarme, pero nunca en una cifra tan grande, tan descarada. Con manos que temblaban levemente, abrí la pesada carpeta de contratos y busqué el original de aquella línea de crédito. Allí estaba mi firma, al lado de la suya, garantizando el pago. Nuestros nombres uno al lado del otro, una unión que ahora sentía falsa, manchada. «El banco confía en ustedes como matrimonio y como socios», nos había dicho el director cuando firmamos, y su voz sonó en mi memoria como la de un personaje de una obra de teatro cuyo final yo no había sabido adivinar. Yo había sonreído, orgullosa, sintiendo que por fin éramos un verdadero equipo. Esa tarde, cuando Marcos volvió a casa, oliendo a colonia barata y a la satisfacción de quien cree haber salido siempre con la suya, decidí tantear el terreno. Lo observé mientras dejaba las llaves en el jarrón de la entrada, con ese ademán de propietario del mundo que tanto me había enamorado y que ahora me resultaba vacío. «¿Todo bien en la empresa?», pregunté, mientras cenábamos en una mesa que yo había pagado, bajo una lámpara que yo había elegido. «Sí, perfecto», respondió, sin mirarme, cortando un trozo de carne con excesiva concentración. «Mucho trabajo, ya sabes». Vi un movimiento grande al concesionario Rodríguez Motors. «¿Al final compraste un coche para la empresa?». Anduvo la servilleta entre los dedos, un gesto nervioso que le delataba. Siempre jugaba con algo cuando mentía. «Es un leasing», dijo,
escurriendo el bulto con la soltura de quien ha practicado la evasión. Tema de imagen. Ya te explico luego. No me explicó nada. Esa noche, ni ninguna de las siguientes. Y por primera vez, en muchos años, hice algo que nunca había hecho con él. Guardé silencio, pero no solté el tema en mi cabeza. Al contrario, lo alimenté. Lo examiné desde todos los ángulos, como hacía con los balances contables que no cuadraban. Al día siguiente, imprimí los movimientos bancarios. El sonido de la impresora me pareció el de una sentencia que se escribía lentamente. Subrayé conceptos con un rotulador fluorescente que compré expresamente para eso. Revisé fechas, crucé datos. Y empecé a ver un patrón que me heló la sangre: gastos personales camuflados como empresariales, un vestido de diseñador, tratamientos de belleza, joyas, comidas de negocios en restaurantes de lujo con personas que no aparecían en nuestra cartera de clientes, noches de hotel en ciudades a las que, oficialmente, la empresa no tenía ningún interés. No tenía aún la prueba física, tangible, de que mi marido y mi cuñada fueran algo más que socios en el negocio y cómplices en la exclusión. Pero la certeza, esa sí, la tenía. Era una pesadez en el estómago, un saber instintivo y devastador. Tenía la certeza de que me estaban usando como garante silenciosa. Como la hucha de cerdo, ya entonces, sin necesidad de envolverla en papel regalo. Yo era el colchón sobre el que ellos rebotaban sus sueños de grandeza, la base de cemento que sostenía su frágil castillo de apariencias. Y lo peor era que ellos ni siquiera lo veían, o no querían verlo. Para ellos, yo solo era Laura, la de los números, la que siempre estaba ahí, la que firmaba, la que pagaba. El cumpleaños se acercaba y, con él, una especie de ensayo general de la humillación que estaba por venir. Marcos empezó a hablar de sorpresas, de un antes y un después, de agradecer a quienes de verdad le habían apoyado. Cada palabra suya era un clavo más en el ataúd de nuestra confianza, un guiño cómplice a un chiste del que yo era el último blanco. «Te va a encantar», me decía, dándome un beso rápido en la mejilla que ya no sentía como un gesto de cariño, sino como la marca fría de una traición anunciada. «Confía en mí». Curiosamente, cada vez que pronunció esas palabras, «confía en mí», sentí justo lo contrario. Era como si una alarma silenciosa se activara en lo más profundo de mi ser, un instinto ancestral que me gritaba lo que mi corazón no quería aceptar. La confianza no se pide, se gana. Y él, con sus evasivas y sus miradas esquivas, la estaba perdiendo a chorros. Una noche, mientras él se duchaba, el vapor del baño se colaba por la rendija de la puerta como un fantasma. Su móvil vibró sobre la mesilla, un zumbido sordo y persistente contra la madera. No suelo mirar teléfonos ajenos, creo en la privacidad incluso cuando el amor se agrieta, pero algo en la manera en que lo había dejado, boca abajo, como ocultando su pantalla, con el sonido desactivado, me hizo dudar. La pantalla se iluminó con un mensaje de Carolina. Un nombre que ahora provocaba un escalofrío en mi espina dorsal. «Seguro que lo haremos ese día». «Va a ser muy fuerte». Cara llorando de la risa. Otro mensaje llegó segundos después, como un golpe de gracia. «Quiero ver su cara cuando vea el coche. Llevo años esperando este momento». Tragué saliva, que sabía a hiel. Podía interpretarse de muchas maneras. Quizás era solo el entusiasmo desbordado por una compra, por un logro compartido. Quizás. Pero mi intuición, que llevaba meses tocando la puerta con insistencia creciente, decidió derribarla de una patada. No eran solo palabras, era la confirmación de una conspiración. Su cara. Mi cara. Yo era el espectáculo. Cuando Marcos salió del baño, envuelto en una toalla y en su aroma a gel de ducha, me encontró sentada en la cama, demasiado quieta, con la quietud de quien acaba de ver un accidente y aún no procesa el horror. ¿Pasa algo?, preguntó, y su tono era ligero, demasiado ligero para la tormenta que rugía dentro de mí. ¿Carolina estará en mi cumpleaños?, pregunté, como si fuera un detalle menor, un interés banal de anfitriona. Claro. ¿Cómo no va a estar? Ella es parte de todo esto, respondió, y al secarse el pelo con la toalla, evitó mi mirada. ¿Parte de todo esto? La frase resonó en la habitación como un eco envenenado. Yo también lo era, se suponía. Pero en su boca, todo esto sonaba a un círculo íntimo del que yo estaba excluida.
Un club donde él y Carolina eran los únicos socios fundadores. Podría haberle preguntado directamente qué planeaba. Podría haber desplegado sobre la colcha los movimientos bancarios impresos, los mensajes capturados en mi memoria, las cifras que gritaban a traición. Podría haber gritado, llorado, amenazado con irme, con dejarles solo en el castillo de naipes que yo ayudaba a sostener. Pero no lo hice. Haberlo hecho habría sido darle la oportunidad de tejer otra mentira, de minimizar mis sospechas, de convertirme otra vez en la mujer exagerada y controladora que él veía. Ya no. La guerra no se gana con emociones, se gana con estrategia. Y yo, al fin, estaba aprendiendo a ser generala de mi propio ejército. En su lugar, al día siguiente, con una calma que me asustaba, hice una cita con el banco. Marqué el número con dedos que no temblaban. Quiero revisar todos los poderes y contratos donde mi nombre figure como titular o garante, le dije al director, intentando que mi voz no delatara el terremoto interior. Y necesito hacerlo antes del día 15. Por supuesto, señora Ruiz, respondió él, con su profesionalismo habitual. ¿Ocurre algo? Digamos que quiero saber exactamente qué he estado financiando todos estos años, dije, y la frase sonó a declaración de independencia. El director guardó un segundo de silencio al otro lado de la línea, un silencio elocuente, cargado de comprensión. Le reservo una sala privada. Traiga todo lo que tenga. Esa frase, traiga todo lo que tenga, empezó a resonar en mi cabeza como un mantra mientras abría cajones y sacaba carpetas de nuestro archivo doméstico. Había tanto papel con nuestras firmas que parecía el archivo de una pequeña firma de abogados. Cada carpeta era un capítulo de nuestra vida juntos, una promesa hecha tinta y papel. Escrituras de propiedades que habíamos soñado, contratos de la empresa que creímos nuestra, poderes notariales que yo había firmado con fe ciega, líneas de crédito que eran la espina dorsal de nuestros sueños, avales que podían hundirme, ampliaciones de capital que diluían mi participación sin que me diera cuenta. En casi todos, aparecía mi nombre, Laura Ruiz. Una firma que había sido sinónimo de confianza y que ahora se sentía como una losa. En muchos, mi firma era indispensable, la llave que abría todas las puertas. Yo era el pilar, la garantía, el sustento silencioso. Y ellos, Marcos y Carolina, jugaban a ser los magnates con mi dinero. Mientras ordenaba los documentos en la mesa del comedor, una pila creciente de pruebas de mi propia ingenuidad, mi vista se posó en un objeto olvidado en un estante. La vieja hucha que había tenido de niña, una simple lata de galletas donde mi madre me enseñaba a guardar monedas para el futuro. La tomé entre mis manos. El metal estaba frío y tenía algunas abolladuras. Sonreí, amarga. La ironía era un puñal perfectamente afilado. Nunca, en mis sueños más descabellados, imaginé que, de adulta, tendría que explicarle a mi propio marido, al hombre que juró amarme, la diferencia elemental entre compartir un proyecto y usar a alguien como un simple cajero automático. Entre construir juntos y construir sobre las espaldas del otro. Aquella pila de documentos ya no era solo papel. Era mi arsenal. Y la cita en el banco, mi campo de batalla. Ellos preparaban su fiesta, su espectáculo de humillación. Yo preparaba mi contraofensiva. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí que, aunque el corazón se me partía en 1000 pedazos, la mente, fría y lúcida, estaba lista para la guerra. El día de mi cumpleaños fue, al mismo tiempo, el clímax de su teatro y el prólogo silencioso del mío. Me levanté temprano, antes de que el sol pintara el cielo, como si mi cuerpo supiera que necesitaba esos momentos de calma para armarse. Preparé café, el olor amargo llenando la cocina vacía, y me arreglé con un vestido sencillo, de un azul discreto, que Marcos había criticado semanas antes por ser demasiado formal. «Pareces contable hasta en las fiestas», se burló entonces, con esa risa que antes me parecía encantadora y que ahora solo era el eco de su desprecio. «Soy contable», pensé, mirándome en el espejo del baño mientras aplicaba un ligero delineador. Y es justamente eso, esta mente numérica y ordenada que tanto se mofaban, la que va a salvarme. Cada cifra que sumé, cada contrato que revisé, cada cláusula que memoricé, se convirtió en el ladrillo con el que estaba construyendo mi salida. La casa comenzó a llenarse de gente alrededor del mediodía. Risas forzadas, música pop que a él le encantaba y a mí me resultaba vacía,
el crujido de los globos dorados al chocar entre sí. Carolina llegó más tarde, como era su costumbre, haciendo su entrada. Un perfume demasiado intenso y dulzón la precedía, un vestido rojo escotado que no dejaba lugar a dudas sobre cuánto quería destacar, sobre cuál era, en su mente, la verdadera protagonista de la jornada. Me abrazó con prisa, un gesto seco y sin calor. «¡Feliz cumple, cuñada!», dijo, y su voz era un canto de triunfo disfrazado de felicitación. Hoy va a ser un día inolvidable. La frase tenía una doble intención que ella misma no alcanzaba a comprender en su totalidad. Sí, sería inolvidable. Solo que no como ella, ni como Marcos, lo imaginaban. Para ellos, sería el día en que consolidaron su poder. Para mí, sería el día en que dejé de permitirlo. El resto de la escena ya la sabes. El brindis forzado de Marcos, su voz proyectándose sobre el murmullo de los invitados, las llaves brillando bajo la luz como un trofeo, el coche plateado e imponente bajo la ventana, y luego, el silencio incómodo cuando puso en mis manos la hucha rosa y ridícula. Cada detalle quedó grabado en mi memoria como una secuencia en cámara lenta, cada instante analizado y archivado, las risas nerviosas, los susurros detrás de las manos, la mirada satisfecha y casi hambrienta de mi suegra, el brillo de triunfo puro y cruel en los ojos de Marcos, el morbo ávido en los rostros de los invitados, todos esperando una explosión que no llegaría. Yo era el espectáculo, y me negaba a actuar. Lo que nadie vio, lo que su mirada superficial no podía captar, fue lo que yo estaba guardando por dentro, el arsenal que llevaba escondido bajo la piel. El correo de confirmación del banco, impreso y guardado en mi bolso. Las copias de los contratos, las cláusulas subrayadas en amarillo fosforescente donde quedaba claro, negro sobre blanco, que la línea de crédito usada para pagar ese coche no podría moverse, refinanciarse o transferirse sin mi consentimiento explícito. Mi nombre no era solo una firma, era un candado. Cuando terminé de soplar las velas, fingiendo una sonrisa mientras las llamas se curvaban y morían, y todos se dispersaron por la sala hacia el bar o la terraza, me refugié un momento en la cocina. El contraste era brutal, del bullicio hipócrita al silencio de los azulejos blancos. Apoyé las manos en la encimera fría, sintiendo el temblor sordo que recorría mis brazos, y respiré hondo. El aroma del pastel de 3 leches, tan dulce, me resultaba de repente nauseabundo. En ese instante de soledad, la duda me asaltó con la fuerza de una ola. Podía dar marcha atrás. Podía decidir que el amor que una vez existió, o la comodidad de lo conocido, valían más que esta humillación. Podía romper la hucha contra el suelo, tragarme el orgullo herido y seguir como antes, sonriendo en las fotos, firmando los papeles, siendo la Laura útil y silenciosa. Pero entonces, a través del marco de la puerta, la escuché. A Carolina, en el salón, riendo con una de sus amigas, su voz clara y cargada de una arrogancia que ya no se molestaba en disimular. Por fin voy a conducir algo decente, algo que se merece una mujer como yo. Me lo he ganado después de todo lo que he hecho por la empresa, después de aguantar tantas cosas. Y la voz de Marcos, un poco pastosa por el alcohol, respondiendo con una familiaridad que me erizó la piel. Claro que sí, princesa. Algunas cosas hay que ganárselas, y tú siempre has sabido estar donde debías. Lo entendí entonces con una claridad brutal, cristalina y cortante como el vidrio roto. Para ellos, yo ya no era socia, ni esposa, ni siquiera un apoyo. Era un recurso, una herramienta desechable, la llave que abría la caja fuerte y que luego se guardaba en un cajón. Una hucha. Y las huchas no tienen sentimientos, no merecen reconocimiento, solo existen para ser llenadas y, cuando es necesario, rotas para sacar lo que hay dentro. Esa revelación, en lugar de derrumbarme, me solidificó. La confusión se disipó, y en su lugar quedó una calma fría y determinada. Me sequé las manos en el delantal, me ajusté el vestido y volví al salón con la sonrisa perfectamente colocada, una máscara de serenidad que era mi mejor armadura. Terminé mi propia fiesta como una anfitriona impecable. Repartí sonrisas, despedí a todos con abrazos que no sentía, agradecí cada regalo intrascendente con una gratitud fingida. Cuando Marcos se inclinó hacia mí, su aliento cargado de alcohol caro y un tenue rastro de un perfume que no era el mío, me besó en la mejilla. Lo soporté. Ha sido una noche increíble, ¿verdad?, dijo él,
con los ojos brillantes por el éxito de su propia farsa. Inolvidable, respondí, y esa palabra, en mi boca, era la verdad más pura y la amenaza más sutil. A medianoche, cuando por fin la casa quedó en silencio y solo se escuchaba el tic-tac obsesivo del reloj del pasillo, como un latido metálico de la casa vacía, recogí los restos de la fiesta con movimientos eficientes. Luego, tomé la hucha de cerdo rosa. La sentí liviana y hueca, un símbolo perfecto de su consideración hacia mí. La metí en una bolsa de tela, junto con la carpeta de documentos que había preparado con tanto cuidado. Aquella pila de papeles ya no era solo papel. Era mi historia, mi esfuerzo, mi ingenuidad y, ahora, mi vindicación. La dejé junto a la puerta, al lado de mis zapatos, lista para la mañana siguiente. A las 9 en punto, la pondría sobre la pulcra mesa de madera del director del banco. La ironía final era tan aguda que casi podía saborearla, metálica, en la boca. Él me había regalado una hucha para empezar a ahorrar, para que aprendiera a esperar, a conformarme con las migajas mientras él repartía festines a quienes consideraba más merecedores. Yo iba a enseñarle, con la contundencia de los hechos y la letra pequeña de los contratos, que en realidad, quien había estado llenando la hucha de toda su vida, quien había puesto el sudor, la inteligencia y los años, era yo. Y que había llegado el momento de cobrar. No el dinero, sino mi vida. La reunión en el banco empezó con cortesías y terminó con un mapa detallado de dónde estaba realmente el poder. Y no estaba en el coche nuevo ni en las risas del cumpleaños. Estaba en las firmas, en las letras pequeñas. El director, un hombre de unos 50 años con gafas de montura fina, abrió la carpeta que le llevé y frunció el ceño al ver la cantidad de documentos. El aire acondicionado zumbaba suavemente, creando una burbuja de silencio profesional que contrastaba brutalmente con el bullicio de la fiesta de la noche anterior. Veo que han construido mucho juntos, comentó, pasando la yema del dedo por el borde de una pila de contratos. Eso creía yo, respondí, y mi voz sonó más firme de lo que esperaba. Ahora quiero saber qué parte de todo esto sigue siendo juntos, y cuál solo está a nombre de mi marido. Pasamos casi 2 horas revisando, uno por uno, los contratos. Él marcaba con un bolígrafo de tinta azul lo que me interesaba, y cada trazo era como un latigazo de realidad que desgarraba el velo de años de engaño. Aquí, usted es cotitular, dijo, señalando una cláusula en el acta constitutiva de Herrera y Ruiz. Aquí, apoderada general, añadió, mostrándome un poder notarial que me daba acceso a casi todo. En esta línea de crédito, su firma es indispensable para cualquier modificación, continuó, su dedo deteniéndose en el apartado de las condiciones de disposición. Este leasing del vehículo. Se detuvo. Su ceño se frunció un poco más, y ajustó las gafas. ¿Qué? Pregunté, aunque algo en mi estómago ya sabía la respuesta. El coche nuevo, dijo, alzando la vista para mirarme. Está a nombre de la empresa, no de su cuñada ni de su marido. Y la garantía principal de pago es esta línea de crédito donde usted figura como titular única para avales superiores a cierta cantidad. Sentí que la sangre me zumbaba en los oídos, un rugido sordo de indignación y, para mi sorpresa, de un poder sereno y glacial que empezaba a fluir por mis venas. No era rabia caliente, sino la certeza fría de quien descubre que ha estado sosteniendo el techo con sus propias manos. O sea, resumí, articulando cada palabra con precisión, que el coche que mi marido regaló anoche no puede cambiar de titular, ni salir de la empresa, ni venderse, ni refinanciarse sin que yo lo autorice. Legalmente, no, confirmó el director, y su tono era neutro, pero sus ojos decían que comprendía la magnitud de la jugada. No sin riesgo de incumplimiento contractual y de que el banco ejecute las garantías. Básicamente, es un activo de la empresa con una deuda asociada que usted garantiza. Respiré despacio, llenando mis pulmones de aire filtrado que sabía a justicia. Bien, dije. Quiero que registremos oficialmente mi preocupación por el uso irregular de estos fondos. Quiero que se revise cada movimiento, cada transferencia, cada comisión que haya salido de esta línea de crédito y de las cuentas conjuntas en los últimos 6 meses. Y, si es posible, que se limite cualquier nueva disposición sin mi firma expresa. Que se congelen. El director asintió con gravedad, como un médico dando un diagnóstico severo.
Podemos abrir un protocolo de revisión por posible uso irregular de fondos conyugales y desviación de activos societarios, explicó. Mientras se analiza, es probable, más bien seguro, que algunas operaciones queden temporalmente bloqueadas. Cualquier movimiento por encima de un umbral modesto requerirá autorización dual. Hágalo, dije, y fue una orden, no una petición. Y por favor, deje constancia por escrito de que no me opongo a que la empresa siga operando, siempre y cuando las operaciones no supongan riesgos adicionales sobre bienes o líneas de crédito que estén a mi nombre o bajo mi garantía personal. Firmé documentos. Él firmó otros. El sonido del papel, siendo sellado y fechado, era la banda sonora de mi emancipación. Al final, saqué de la bolsa de tela, la misma que había reposado junto a la puerta toda la noche, la hucha de cerdo rosa. La puse sobre la pulcra superficie de madera, entre los montones de papeles legales. El contraste era tan absurdo que resultaba sublime. El director me miró, desconcertado, su profesionalidad agrietada por un momento de genuina curiosidad. ¿Y esto? Sonreí de lado, un gesto torcido que no llegaba a mis ojos. Un recordatorio personal de que no vuelvo a dejar que nadie más decida qué hago con mi dinero. O con mi vida. Él no entendió del todo, pero esbozó una sonrisa cortés, profesional. ¿Quiere que la guardemos en su caja de seguridad? Bromeó, con un atisbo de humor seco. Por ahora no, respondí, tomando la hucha y guardándola de nuevo en la bolsa. Me será útil tenerla a la vista. En mi nueva mesa. En mi nueva casa. Cuando salí del banco, el sol de la mañana me golpeó el rostro. Me pareció diferente. No más cálido, no más brillante. Solo, más real. Menos filtro, más contraste. La luz revelaba las grietas en el asfalto, la pelusa en los abrigos de los transeúntes, la textura verdadera de las cosas. Ya no vivía en un mundo retocado, suavizado para la comodidad de los demás. Mientras caminaba hacia mi coche, un modelo sencillo y pagado por completo con mi esfuerzo, no pude evitar imaginar la escena en otro lugar de la ciudad. Marcos y Carolina, en algún café de moda o quizás aún en la casa de ellos, con las cortinas corridas contra la luz cruda de la mañana, celebrando aún el gran regalo. Él se sentiría magnánimo, el proveedor exitoso. Ella, la princesa merecedora, probablemente hojeando catálogos de accesorios para su nuevo tesoro. Ignoraban por completo que el coche no era realmente suyo, que era solo un espejismo de metal y cuero sostenido por la firma de la mujer a quien habían ridiculizado. El dinero que lo había hecho posible estaba ahora bajo la lupa de un protocolo de revisión, y la hucha que ellos creían un chiste patético era, en realidad, el símbolo perfecto de quién había aportado el verdadero valor en esa historia. Yo no era la que necesitaba aprender a ahorrar. Era la que había estado financiando, moneda a moneda, sueño a sueño, la ilusión de grandeza de los demás. Y esa era una lección que, ahora, pagarían caro. La primera señal de que el banco había movido ficha llegó más rápido de lo que yo esperaba. Esa misma tarde, Marcos intentó hacer una transferencia grande desde la cuenta de la empresa para liquidar unos pagos atrasados. El sistema se lo negó. Debe ser un error, escribió en el grupo interno de la oficina, un mensaje que me llegó de rebote a través de un contacto aún leal a mí en la empresa. El contador junior, que ahora ocupaba el escritorio donde yo había trabajado tantos años, respondió con una templanza que no le conocía. Me pondré en contacto con el banco de inmediato para aclararlo. Imagino la cara de Marcos, la confusión seguida de un atisbo de pánico cuando se dio cuenta de que su orden no era suficiente. El reino donde él era el rey indiscutible empezaba a mostrar grietas en su cimiento. Lo que supo, y luego me contaron, fue que algunas operaciones estaban bajo revisión y que ciertas disposiciones requerirían firma doble. La mía y la de Marcos. La noticia debió de caer como un balde de agua helada. Por primera vez en años, su voluntad no era la única que contaba. Mi nombre, mi firma, aquella que él daba por sentada, se había convertido en un muro. Me llamó esa noche, furioso, mientras yo cenaba sola en mi nuevo apartamento, un espacio pequeño pero lleno de luz, donde el silencio era mío y solo mío. El timbre del teléfono sonó como una intrusión, pero no una sorpresa. ¿Qué demonios has hecho, Laura? Su voz era un látigo, cargado de una rabia que pretendía ser autoridad, pero que olía a miedo. Buenas noches, Marcos, respondí,
cortés, mirando el plato de pasta sencilla que había preparado. También me alegra oír tu voz. No te hagas la graciosa, escupió. El banco está bloqueando operaciones. Dicen que abriste una revisión. Tomé aire, saboreando la tranquilidad de mi cocina. No había gritos, ni miradas de desaprobación, ni el peso de una hucha rosa sobre la mesa. Abrí una revisión sobre el uso de fondos de líneas de crédito donde mi nombre aparece como garante, dije, con la claridad de quien lee un informe. Tengo derecho. Estás saboteando la empresa. Rugió, y pude visualizarlo, con el rostro enrojecido, recorriendo el salón de esa casa que ya no sentía mía. No, corregí, tranquila. Estoy dejando de ser cómplice de tu manera de usar el dinero. Es distinto. Hubo un silencio pesado, el sonido de su mundo crujiendo. Podía casi oler el humo de su cigarrillo, un vicio que había retomado en los últimos meses de tensión. ¿Es por lo del coche? Preguntó al final, con una mezcla de desprecio y nervios. ¿Estás así de resentida por un malentendido? Reí, sin humor. Un sonido seco que ni siquiera yo reconocí. No es por el coche, Marcos. Es por los años en que he pagado la gasolina, el mantenimiento y las multas sin que siquiera te dieras cuenta. El coche solo fue el lazo rojo encima de algo que ya estaba podrido. Colgó sin despedirse. No un adiós, ni un hablamos luego. Solo un clic seco que cortó la comunicación como quien corta un hilo del que ya no quiere saber nada. Yo terminé mi cena en calma, saboreando cada bocado. Sabía que eso era apenas el comienzo. El primer movimiento de ajedrez en una partida que, por primera vez, yo estaba jugando con mis propias piezas. Los días siguientes, el caos fue creciendo como una mancha de tinta en un documento impoluto. Los proveedores empezaron a llamar a la oficina, voces cada vez más estridentes preguntando por transferencias prometidas. Pagos que se posponían una y otra vez, creando una cadena de desconfianza. Un cliente importante, aquel cuya cuenta Marcos tanto presumía, llamó personalmente para expresar su extrema preocupación por los retrasos en un proyecto. La fachada de la empresa próspera, la que Marcos y Carolina exhibían en redes sociales, empezaba a agrietarse, mostrando la precariedad que yo había estado sosteniendo en la sombra. Carolina, desde su nuevo rol de princesa agraviada, empezó a dejar comentarios pasivo-agresivos en redes, del tipo «hay gente que no soporta vernos crecer» o «los envidiosos siempre acaban quedándose solos». Los acompañaba de frases motivacionales sacadas de Internet, sobre la abundancia y el merecimiento, junto a selfies sonrientes en el interior del coche que aún no podía sacar a pasear con total libertad. Cada publicación era un guiño a su círculo, una forma de señalar sin nombrar. Una parte de mí quería responder, dejar un comentario mordaz que la dejara en evidencia, pero respiré hondo y cerré la aplicación. Yo no respondía nada. No alimenté el fuego. Me limité a observar desde la distancia, como una espectadora que ya conoce el final de la obra. La venganza, si es que podía llamarse así, ya no me sabía a venganza. No sentía ese regusto dulzón y efímero de la retaliación. Me sabía a ajuste. A poner en orden unas cuentas que llevaban demasiado tiempo sumando solo a un lado. Era la sensación de equilibrar una balanza que había estado terriblemente inclinada, no por el peso de sus logros, sino por la ligereza con la que trataban los míos. Mientras, en mi nuevo apartamento, la hucha de cerdo ocupaba un lugar en una estantería a la vista. No como un trofeo de guerra, sino como una brújula. La miraba y recordaba la sensación del papel de regalo entre mis dedos, las risas contenidas de los invitados, el brillo triunfal en los ojos de mi marido. Y entonces respiraba, y seguía adelante con mi rutina de paz, desayunar en silencio, trabajar como consultora para mujeres que, como yo, necesitaban entender el poder de su firma, y cenar sin tener que justificar ningún gasto. Una tarde, mientras revisaba los estados de cuenta de mi nueva vida, sola pero dueña de cada número, sonreí. El caos que ellos estaban viviendo no era mi creación. Era simplemente el eco, amplificado y devuelto, del desorden que yo había estado silenciando durante años. Y por primera vez, el silencio de mi teléfono, la ausencia de sus llamadas iracundas, sonaba a victoria. Una victoria tranquila, serena, que no necesitaba de testigos ni de aplausos. Solo de la certeza de que, por fin, las cuentas empezaban a cuadrar. La gran escena pública no ocurrió de golpe, sino en capas,
como la piel de una cebolla que se pudre desde el centro. Primero vino el desorden financiero, ese zumbido sordo de transferencias rechazadas y proveedores impagos que debió de captarlos despiertos por las noches. Luego, la revelación familiar, ese incómodo momento en el que la farsa se resquebraja frente a los ojos de quienes creían conocer todos los secretos. Al final, el derrumbe de la fachada que Marcos había construido con la meticulosidad de un escenógrafo, pero con los cimientos de arena de quien confunde la apariencia con la solvencia. Mi suegra, que rara vez me llamaba a no ser para recordarme algún compromiso familiar o criticar mi forma de aderezar la ensalada, empezó a hacerlo casi a diario. El tono de sus llamadas ya no era el de la suegra condescendiente, sino el de la generala viendo cómo su ejército retrocedía. «Hija, ¿qué estás haciendo?», decía, sin rodeos, como si yo fuera una empleada a la que hubiera pillado robando en la caja registradora. «Estás destruyendo todo por lo que hemos trabajado». Su hemos siempre fue elástico. Se estiraba para incluir a Marcos, a Carolina, a sí misma, y se encogía para excluirme. «Yo no empecé esto, señora», respondía, con una calma que sé que la exasperaba. «Solo decidí no seguir financiándolo a oscuras». Un suspiro profundo, cargado de ese desprecio que las madres de familia guardan para las nueras que no se doblegan. «Siempre fuiste una resentida», terminaba gruñendo, como si escupiera un hueso de oliva. «Lo sabía desde el principio. Desde que te vi con esa carpeta de documentos el día de la boda, como si fueras a firmar un contrato de arrendamiento y no a casarte». Lo curioso es que, por primera vez, sus insultos no me dolían. No eran alfilerazos en la piel, sino palabras que rebotaban en un vidrio blindado que yo misma había instalado. Era como escuchar a alguien que grita desde otra habitación, molesto, pero distante, y sobre todo, incapaz de traspasar el umbral. La familia, ese clan que se cerraba en banda ante cualquier amenaza externa, decidió organizar una reunión para hablar. No una invitación, sino una citación. Marcos, su madre, Carolina, y ese tío solterón que siempre se metía donde no lo llamaban, un hombre cuya única contribución a cualquier conversación era un «ya lo decía yo» que nunca aportaba nada. Me citaron en la que había sido nuestra casa, la misma donde los globos dorados de mi cumpleaños habían flotado como testigos mudos de mi humillación, la misma donde me habían entregado la hucha de cerdo rosa con la sonrisa condescendiente de quien da una limosna. Entré con la frente en alto, respirando el mismo aire que tantas veces me había resultado pesado. No llevaba carpetas esta vez, solo mi bolso y las manos libres. No necesitaba el peso físico de los documentos. Los papeles ya estaban donde debían estar, en el banco, con mi abogado, en los registros públicos. Eran fantasmas legales que ahora rondaban sus noches, no las mías. El ambiente en el salón era espeso, cargado de la colonia barata de Carolina y el descontento de mi suegra. Se sentaron frente a mí como un tribunal improvisado. Carolina, con los brazos cruzados sobre un escote que seguía siendo inapropiado para la ocasión, fue la primera en lanzar la piedra. «¿Estás contenta?», escupió, con los labios fruncidos en un gesto que le afeaba el rostro. «Por tu culpa, no he podido sacar el coche del concesionario esta semana. Llevo días tomando taxis como si fuera cualquiera». Su indignación era tan predecible como superficial. La miré, sosteniendo su mirada de hielo. «Yo no tengo la culpa de que te hayan prometido algo con dinero que no les pertenece por completo», respondí, midiendo cada palabra. «La culpa es de quien empeña lo que no es solo suyo para comprar favores». Marcos me miraba desde el otro extremo del sofá con una expresión que oscilaba entre la incredulidad y el resentimiento. Parecía un niño al que le hubieran cambiado las reglas de un juego que creía ganado. «Antes no eras así», dijo, y su voz sonó extrañamente quebrada, como si la frase se le hubiera oxidado dentro. «Antes confiabas en mí. Confiabas en nosotros». Una punzada de nostalgia, agria y breve, me atravesó el pecho. La aplasté. «Antes tú también eras otra persona», contesté, y noté cómo mi suegra apretaba los labios. «Y antes el dinero era de ambos, o eso creía yo. No un instrumento para comprar afectos ajenos y lealtades de pacotilla». Fue entonces cuando saqué, entonces sí, una copia del documento que llevaba doblado en el bolso como un talismán de papel. Lo desdoblé con calma, el crujido del folio sonó como un disparo en el silencio expectante,
y lo puse sobre la mesa de centro, sobre la madera que yo misma había elegido y pagado. Este es el leasing del coche, dije, y todas las miradas se clavaron en el papel como si fuera una serpiente. El banco ya sabe, de forma oficial, que no autorizo sacarlo de la empresa ni cambiar la titularidad, mientras no se aclare el estado de las cuentas y se auditen los movimientos. Ese coche, querida Carolina, es un activo de la empresa que yo ayude a fundar. No es un regalo de cumpleaños. Carolina se levantó de golpe, como impulsada por un resorte de rabia. Su silla chirrió contra el suelo. «Eres una egoísta», gritó, señalándome con un dedo acusador. «Siempre lo has sido. Siempre pensando en el dinero, en las cuentas, en lo tuyo. Nunca apoyaste de verdad a Marcos, nunca entendiste que esto es una familia». Su espectáculo era patético, pero predecible. No me inmuté. «No, Carolina», la corregí con una tranquilidad que sentí como una armadura. Egoísta es aceptar un coche de lujo sabiendo que la empresa tiene deudas pendientes y que hay trabajadores esperando cobrar a final de mes. Eso no es ser familia. Eso es ser cómplice. Mi suegra, viendo que la artillería emocional de su hija no surtía efecto, intentó mediar a su manera, que siempre consistía en apelar a mi supuesta frialdad. Siempre fuiste fría, Laura. Calculadora. Ahora lo veo claro, ni siquiera quieres que tu exmarido salga adelante. Prefieres verlo hundido que admitir que sin ti puede seguir. La miré a los ojos, directamente, sin pestañear. Quería que cada palabra calara hondo, que entendieran que ya no era la mujer que firmaba sin leer. Quiero que salga adelante con su propio dinero y sus propias decisiones, señora. No con las mías. No con mi firma puesta como un cheque en blanco. Hay una diferencia entre apoyar y ser el cajero automático de los caprichos ajenos. Fue entonces cuando el tío, que había estado callado, masticando silencios en su rincón, intervino con la voz ronca de quien fuma demasiado. «Quizás es hora de que aceptes, Marcos, que la empresa no puede seguir funcionando como si nada», dijo, frotándose la sien con dedos temblorosos. «Si el banco está revisando, si hay bloqueos, mejor arreglar las cosas con la cabeza fría. La guerra no le conviene a nadie». Era la primera vez que alguien de su sangre admitía, aunque fuera a medias, que yo no era el monstruo que pintaban. Marcos apretó los puños sobre sus rodillas, los nudillos blanquecinos. Me miró, y por un instante vi algo más que rabia en sus ojos, vi el pánico de quien ve desmoronarse el castillo de naipes. «¿Eso quieres?», preguntó, y su voz era un hilo áspero. «Verme arruinado. Ver cómo pierdo todo por lo que he trabajado». Negué con la cabeza, con una lástima que no era compasión, sino el reconocimiento final de lo lejos que habíamos llegado. «No, Marcos. Lo que quiero es dejar de estar yo arruinada por dentro, vacía por los compromisos que nunca cumpliste, mientras tú presumes por fuera de un éxito que se sostenía con mi silencio y mi firma». Me levanté entonces. No había nada más que decir. Las palabras se habían agotado, y solo quedaban las consecuencias. «He venido por educación», añadí, recogiendo mi bolso. «Por los años que fuimos algo que, al menos para mí, fue real. Pero la próxima vez que quieran hablar de dinero, de cuentas, de lo que es de quién, háganlo con mis abogados. Yo ya he salido de esta sociedad». Y me fui. Di media vuelta y caminé hacia la puerta. No miré atrás. Salí por la misma puerta por donde, tiempo atrás, había entrado enamorada y confiada, cargada de la ilusión de construir un hogar. Esta vez, salí ligera. El peso de la hucha de cerdo no estaba en mis manos, sino en la suya, en el lastre de su avaricia y su desprecio. No había promesas falsas en mi oído, solo el eco de mi propia respiración, serena y firme, y el sonido de mi futuro abriéndose paso, palabra por palabra, documento por documento, hacia una libertad que, por fin, tenía mi nombre y solo el mío. El aire de la calle me golpeó el rostro, frío y limpio, y supe, con una certeza que me llenó los pulmones, que nunca más volvería a pedir permiso para ocupar mi propio espacio en el mundo. El final de la historia para Marcos llegó envuelto en sobres oficiales y llamadas frías. El banco terminó su revisión, la autoridad fiscal pidió aclaraciones, algunos contratos fueron cancelados. La empresa no quebró de un día para otro, pero dejó de ser un castillo y se volvió, poco a poco, una casa vieja llena de goteras. Yo lo supe por gotas,
por comentarios filtrados de antiguos conocidos que aún se sentían en deuda conmigo. Me contaron que los proveedores empezaron a exigir pagos por adelantado, que los clientes más grandes no renovaron, que el aura de éxito inminente que Marcos siempre proyectaba se agrietó hasta mostrar la frágil estructura de yeso que siempre fue. Yo firmé algunos acuerdos para separarme oficialmente de ciertas responsabilidades, dejando claro que no avalaría más préstamos ni líneas de crédito. El banco, curiosamente, se mostró dispuesto a mantener conmigo una relación aparte. En una de esas reuniones finales, el director, con su corbata impecable y su mirada que ahora veía con respeto, me lo dijo claramente. «Usted tiene un buen historial», dijo el director, deslizando una carpeta hacia mí. «Y un criterio que, seamos honestos, su exmarido no tiene. La estabilidad no se construye sobre gestos grandilocuentes, sino sobre columnas de números bien cimentadas. Usted lo sabe. No lo celebré. No era una victoria, era apenas un cambio de rumbo. Era el silencioso y meticuloso trabajo de desatar los hilos que me unían a un barco que yo misma había ayudado a construir, pero que ahora decidía no hundirme con él. Cada firma en un documento de separación era un suspiro de alivio, un peso menos sobre mis hombros. No había euforia en el proceso, solo la tranquila certeza de estar haciendo lo que debía haberse hecho años atrás, protegerme a mí misma. Supe, por terceros, que el coche de Carolina terminó quedándose en el concesionario más tiempo del previsto. El banco no liberó ciertas condiciones, y el acuerdo especial que Marcos había prometido se vino abajo. La imagen de ese coche brillante e inalcanzable, estacionado en el limbo de un showroom, se convirtió para mí en un poderoso símbolo de su derrota. Ella se enfadó, se victimizó, dijo que todo era culpa mía en un torrente de publicaciones veladas en redes sociales y llamadas dramáticas a quien quisiera escuchar. La envidia es lo que tiene, llegué a oír que decía. Pero sus lágrimas de frustración ya no me alcanzaban, eran como la lluvia contra un cristal, las veía caer, pero ya no me mojaban. Tal vez, por primera vez, algo sí fue culpa mía, no haber seguido siendo la hucha silenciosa de esa familia. La mansión, aquella casa donde celebraron mi humillación con globos dorados, acabó hipotecada para cubrir deudas que ya no tenían mi nombre como respaldo. La última vez que pasé por delante, de camino a mi nuevo y más modesto apartamento, reduje la velocidad del coche. Vi el jardín descuidado, las malas hierbas creciendo con insolencia donde antes había setos perfectamente recortados. Una cortina rota asomaba en una ventana del segundo piso, moviéndose lánguidamente con el viento como un estandarte de abandono. El brillo arrogante que una vez tuvo se había apagado, sustituido por el polvo y el descuido. No fue un espectáculo gratificante, sino una imagen triste y predecible. No sentí nostalgia. No hubo un solo átomo en mi cuerpo que anhelara regresar a aquellas habitaciones llenas de susurros y miradas de complicidad en mi contra. No extrañaba la cocina de diseño donde planificaba menús para impresionar a sus socios, ni el salón donde sonreía por obligación. Lo que sentí, en cambio, fue una justicia imperfecta, gris, como un día nublado después de una tormenta. No era dulce, ni gloriosa. Era simplemente necesaria. Era el resultado lógico de haber construido sobre arena movediza, confiando en que mi mano siempre estaría allí para apuntalar lo que se tambaleaba. Ya no estaba. Aprendí, en los meses que siguieron, que la ruina no es solo una cifra en un balance. Para Marcos, la ruina fue verse obligado a calcular, a negociar, a mirar los precios con una atención que antes despreciaba como cosa de pobres. Para Carolina, fue el regreso forzoso a una realidad que nunca quiso aceptar, donde los sueños no se materializan por el mero hecho de desearlos con suficiente fuerza y vestir un traje rojo. Para mí, el final de su historia fue el inicio de la mía propia, una historia en la que los números, por primera vez en mucho tiempo, volvían a sumar a mi favor. No con la euforia de una venganza, sino con la paz tranquila de quien por fin ha saldado una deuda consigo misma. Pasó el tiempo. Meses, luego más de un año. Los chismes se diluyeron, nuevos escándalos ocuparon las reuniones familiares de otros. Marcos ya no aparecía en fotos de eventos importantes, ni en revistas locales. Carolina dejó de hablar de grandes proyectos, y volvió a la tienda de decoración, esta vez sin tanta alegría en la voz, con la misma falda planchada día tras día.
Supe por una excompañera que la llamaban la condesa a sus espaldas, por la manera en que aún miraba por encima del hombro a los clientes mientras doblaba servilletas con un rencor silencioso. Yo, mientras tanto, reconstruí mi vida en silencio. No fue un camino de rosas, sino de papeles, de noches estudiando actualizaciones legales y de aprender a valorar el silencio de mi propio apartamento. Empecé a trabajar como consultora independiente para pequeñas empresas y mujeres emprendedoras, aquellas que, como yo una vez, creían que la confianza era un contrato suficiente. Mi oficina era la mesa del comedor, desde donde veía un pequeño parque. Les enseñaba a leer contratos, a exigir copias de todo, a no firmar poderes generales sin entender las consecuencias que se escondían en los intersticios de la letra menuda. No necesitan saberlo todo, les decía, mientras señalábamos cláusulas juntas. Pero sí necesitan saber lo suficiente para que nadie pueda usar sus firmas como armas en su contra. Su firma es su territorio. No permitan que nadie lo ocupe sin su permiso. Ver la chispa de comprensión en sus ojos, ese momento en que una de ellas decía, entonces si firmo esto, él podría vender el coche sin mi permiso, era mi pequeña victoria. Eran batallas que ganaba para otras, batallas que yo misma había perdido en el pasado. En mi piso nuevo, pequeño pero luminoso, la hucha de cerdo ocupaba un lugar especial en una repisa, justo encima de mi escritorio. No era un trofeo, era una estela funeraria. La limpiaba de vez en cuando, no porque la quisiera, sino porque me recordaba algo importante cada vez que alzaba la vista de la pantalla. Nunca más iba a permitir que alguien decidiera que merecía yo con mi propio dinero. A veces, de forma casi inconsciente, dejaba caer una moneda o un billete dentro. El sonido metálico contra la cerámica era un recordatorio tangible de que ahora era yo quien llenaba mis propios espacios, quien decidía el valor de las cosas. De vez en cuando, alguna conocida me contaba que había visto a Marcos en el supermercado, comparando precios de aceite o de café, con una cara concentrada y gris que nunca le vi cuando compraba botellas de vino carísimo sin siquiera mirar la etiqueta. Se ve distinto, decían, eligiendo bien las palabras, como si temieran que un adjetivo demasiado preciso pudiera romper el delicado equilibrio de mi nueva vida. No me alegraba de su caída. La alegría es un sentimiento demasiado cálido para una situación que solo me producía un alivio frío, como el que se siente después de que cesa un largo dolor. Pero tampoco me sentía culpable. Había atravesado demasiados meses de dudas y autorreproches como para cargar ahora con el peso de su nueva realidad. Cada uno estaba viviendo las consecuencias de sus elecciones. Yo, la de haber elegido finalmente protegerme después de años de proteger un espejismo. Él, la de haber creído que podía humillar impunemente a quien llevaba años sosteniendo en vilo su estabilidad financiera y su ego. Un martes por la tarde, mientras revisaba las cuentas de una clienta, recibí un correo. Era de una antigua proveedora, una mujer de carácter directo con la que siempre había tenido buena relación. El asunto era sencillo, para que lo sepas. Dentro, sin más preámbulos, un enlace a un anuncio de venta. Era la casa, nuestra casa, la de los globos dorados y la hucha rosa. La fotografía mostraba una fachada que intentaba parecer imponente, pero en la que mis ojos, entrenados para ver lo que hay detrás de la imagen, detectaban el jardín ligeramente deslucido, una persiana que no cerraba del todo. El precio era significativamente más bajo de lo que Marcos había dicho alguna vez que valía. Necesita reformas, decía la descripción, un eufemismo para necesita olvidar. Aquella tarde, conduje hasta allí. Me estacioné al otro lado de la calle, en el mismo lugar donde meses antes me había detenido para ver el lento declive. El cartel de se vende se mecía con el viento. Ya no sentí esa justicia gris e imperfecta. Ahora sentía algo más parecido a la lástima, no por él, sino por la casa en sí, por las paredes que habían sido testigos mudos de tanto esfuerzo malgastado, de tantas sonrisas falsas y de la noche en que mi dignidad se convirtió en el espectáculo principal. Era solo un edificio, pero contenía los ecos de la mujer que fui, la que creyó que el amor era firmar en blanco. Regresé a mi apartamento y me serví una taza de té. Miré la hucha en la repisa. El cerdo de sonrisa tonta parecía burlarse ahora de otra cosa, de la ironía final de que aquel regalo destinado a minimizarme se hubiera convertido en el símbolo de mi liberación. Saqué mi teléfono y marqué el número de mi clienta más reciente,
una joven que quería abrir una pastelería con su pareja. «Hola, Silvia», dije, con una voz que era solo mía. «¿Empezamos a revisar esos contratos de sociedad? Es mejor hacerlo ahora, desde el principio. Créeme». Y mientras le explicaba los puntos clave de un pacto de socios, supe que no estaba volviendo a empezar desde cero. Estaba construyendo sobre los cimientos, sólidos y honestos, de todo lo que había aprendido. Los números, al fin, volvían a sumar, no en una cuenta bancaria, sino en mi interior, donde la deuda más importante, la que tenía conmigo misma, estaba casi saldada. El último encuentro que tuvimos fue casual, o eso quiero creer. Me lo crucé saliendo del banco, irónicamente. Yo acababa de abrir una cuenta de ahorro a mi nombre, solo a mi nombre, para un proyecto personal. Él salía con un sobre en la mano y el ceño fruncido. Llevaba la misma chaqueta de cuero que le regalé para nuestro 10º aniversario, pero ahora le quedaba holgada, como si el hombre que una vez fuese hubiera encogido dentro de ella. «Laura», dijo, sorprendido. Su voz tenía una aspereza nueva, un desgaste que antes no estaba ahí. «Marcos». Nos miramos unos segundos, como si estuviéramos viendo a dos actores que alguna vez protagonizaron la misma obra. El viento otoñal arremolinaba hojas secas a nuestros pies, un recordatorio de ciclos que terminan. En sus ojos ya no había rastro del triunfo burlón de mi cumpleaños, solo el cansancio de quien ha tenido que bajar la mirada más veces de las que le hubiera gustado. «¿Te ves bien?», comentó, con desgana. No era un cumplido, era una constatación. Yo llevaba un vestido sencillo, pero nuevo, elegido por mí y para mí. «Tú, te ves más tranquilo», respondí, procurando ser amable. Era verdad. La tensión arrogante que siempre tensaba sus hombros se había relajado en una resignación más humana. Miró el sobre marrón que llevaba, apretándolo como si contuviera una verdad incómoda. «Estoy renegociando cosas. Aprendiendo a vivir con lo que realmente tengo». Asentí. No con lástima, sino con un reconocimiento extraño. El suelo bajo sus pies ya no era de cristal de mi fabricación, era de la dura tierra de la realidad. «Es un buen ejercicio». Hubo un silencio incómodo, cargado de todo lo que no decíamos, los nombres de los abogados, las cuentas bloqueadas, la casa que se vendía, el coche que nunca llegó a salir del concesionario. Un mundo entero se había desmoronado en los espacios entre nuestras palabras. «Quería decirte algo», soltó de golpe, mirando por encima de mi hombro hacia el tráfico. No para justificar nada, porque ya no tiene sentido, sino para, no sé, sacar esto de mi cabeza. No le debía escuchar, pero lo hice. Quizás porque en su tono había un atisbo de la vulnerabilidad que tanto se esforzó por ocultar siempre. «Cuando compré el coche», dijo, y noté cómo su mandíbula se tensaba al recordar, «pensé que te estaba dando una lección. Que tú siempre querías controlar todo, y que era hora de mostrarte que no lo necesitaba. Que podías ser generoso, magnánimo, sin tu supervisión constante». Reí, bajito. No era una risa de triunfo, sino de asombro ante la monumental ceguera. «Y al final necesitabas hasta mi firma para presumir». Sonrió también, triste, una mueca torpe que no llegaba a sus ojos. «Sí, supongo que sí». Respiró hondo, como si el aire de la acera fuera más pesado de lo normal. «Lo que hiciste, congelar las cosas, protegerte. Al principio pensé que era crueldad, una venganza premeditada. Ahora lo veo como lo único sensato que alguien hizo en toda esta historia». No respondí. No había nada que añadir. Su reconocimiento llegaba tarde, y aceptarlo habría sido como recoger una moneda que se cayó de un bolsillo roto, un gesto inútil. «Carolina te odia», añadió, casi con vergüenza, cambiando de tema hacia un territorio más familiar. «Dice que le quitaste su sueño». «Yo no le quité nada», dije, manteniendo la voz firme y clara. «Tú se lo prometiste con algo que no podías sostener. Eso es distinto. Le prometiste un castillo con cimientos de aire, Marcos. Yo solo señalé que no había suelo». Me miró como quien acepta una verdad que no puede discutir. Era la misma mirada que debió de poner cuando el banco le explicó por 10ª vez que no podía disponer de esos fondos. «Solo quería decirte, gracias por no haber ido más lejos. Podías haberme hundido del todo. Podrías haber llevado esto a los tribunales, haber hecho público el desastre,
Pero no lo hiciste. No era mi objetivo hundirte, aclaré, y fue la verdad más pura que le dije en años. Solo dejar de hundirme contigo. Había pasado tanto tiempo aguantando la respiración bajo el peso de tus decisiones, que ya ni recordaba cómo se sentía respirar aire limpio. Asintió lentamente, y por un instante, en el brillo opaco de sus ojos, creí ver un destello del hombre que conocí en aquella reunión de networking, el de la sonrisa que llenaba la sala. Pero era solo un eco, un recuerdo desgastado por el uso. Nos despedimos con un gesto breve, un leve movimiento de cabeza que sellaba más que cualquier portazo. No hubo abrazos, ni lágrimas, ni podemos ser amigos. Habíamos sido muchas cosas antes, amantes, socios, enemigos. Ahora, lo mejor que podíamos ser era dos personas que aprendieron, a golpes, lo que significa mezclar amor, dinero y poder sin límites claros. Lo vi alejarse por la acera, encogiendo un poco los hombros contra el viento, y me volví hacia mi coche. No sentí el vacío agudo de la pérdida, ni la dulzura amarga de la venganza. Sentí algo más parecido al cierre, al punto final de una oración larga y mal escrita. Al abrir la puerta del conductor, una moneda suelta rodó desde el asiento hasta el suelo. La recogí y, al llegar a mi apartamento, la deslicé por la ranura de la hucha de cerdo rosa. El sonido metálico al chocar con las otras monedas fue satisfactorio, un recordatorio de que cada pequeña pieza, por insignificante que parezca, termina encontrando su lugar, su propio valor, en el espacio que le corresponde. Hoy, cuando cuento esta historia, muchos se quedan solo con el titular. En mi cumpleaños, mi marido regaló un coche a mi cuñada. A mí me dio una hucha. Al día siguiente, descubrimos de quién era el dinero. Parece un cuento de venganza fácil, de justicia poética perfecta. No lo es. Hubo noches de insomnio, miedo al futuro, dudas enormes. Hubo momentos en los que pensé en echarme atrás, en dejar las cosas como estaban, en no complicar la vida de nadie. Hubo una madrugada, en particular, en la que me desperté con el corazón acelerado, sudando frío, preguntándome si convertirme en la mala de la historia familiar valía la pena. El miedo a la soledad es un lobo que gruñe en el estómago, y durante semanas, ese lobo fue mi compañero de mesa. Pero cada vez que dudaba, recordaba mi cara reflejada en el cristal de la ventana, la noche del cumpleaños, sosteniendo una hucha rosa mientras veía a través del vidrio el coche brillante, nuevo, reservado para otra. No era solo la imagen, era la sensación física, el peso irrisorio del cerdo de cerámica en mis manos, un contraste brutal con el peso de hierro que se había instalado en mi pecho. Era el eco de las risas, forzadas algunas, burlonas otras, que no cesaban a mis espaldas mientras yo fingía estudiar el regalo como si fuera un artefacto de otro planeta. Recordaba las risas burlonas, las miradas de complicidad que me excluían, y aquellas palabras que martillaban en mi memoria. Te lo mereces, Carolina. Algunas cosas hay que ganárselas. Las miradas de los comensales se clavaron en Carolina mientras caminaba entre las mesas. Cada par de ojos era un juicio silencioso que yo sentía como un reproche personal, un eco del murmullo ahogado que llenaba la sala. Cada sílaba de esa frase era un clavo que martillaba en mi memoria. Ganárselas. ¿Y yo qué había estado haciendo todos esos años? ¿Jugando al ajedrez? Había ganado batallas silenciosas contra la bancarrota, había convertido deudas en oportunidades, había transformado la energía caótica de Marcos en una empresa viable. Pero en su relato, en el relato que ellos habían construido a mi alrededor, mi trabajo era menos valioso que la simpatía de Carolina, que su capacidad para brindar con los clientes y lucir un vestido. Y entendía que, si no ponía un límite entonces, tal vez nunca lo haría. Había cruzado un umbral de incredulidad tan profundo que ya no había vuelta atrás. Si aceptaba aquella humillación pública, si me tragaba el orgullo junto con el pastel de 3 leches, estaría firmando mi propia sentencia de insignificancia. Ya no sería la socia, ni siquiera la esposa. Sería el mobiliario. Un mueble funcional, útil, pero que nadie nota a menos que falle. Congelar sus cuentas, limitar los movimientos, revisar las operaciones. Todo eso fue una manera de decir, con documentos y no con gritos, algo muy simple. Yo también cuento. Mi trabajo, mi esfuerzo, mi dinero, mi nombre. Todo eso cuenta.
No soy una hucha que puedes romper cuando quieras algo nuevo. Fue un lenguaje que, por fin, Marcos entendió. No el lenguaje de las lágrimas que nunca derramé delante de él, ni el de los reproches que me mordía por las noches. Fue el lenguaje de los hechos, de los números, de las firmas que no podía eludir. Y en ese lenguaje, mi voz era más fuerte, más clara y más irrevocable que la suya. A veces pienso en lo que habría pasado si hubiera elegido el camino del conflicto abierto, del grito. Si esa noche, en lugar de sonreír con frialdad, hubiera arrojado la hucha contra el suelo, haciéndola añicos delante de todos. La escena habría sido épica, sin duda, satisfactoria para el público. Pero me habría convertido en la loca, en la desequilibrada, en la mujer que no pudo soportar una broma inocente. Mi enfado se habría disuelto en el aire como el humo de las velas, y al día siguiente, solo habría quedado el recuerdo de mi rabieta. En cambio, al actuar desde la ley, desde el contrato, desde la frialdad de los papeles, transformé mi dolor en una fuerza imparable. Me convertí en un procedimiento, en un protocolo, en una cláusula que no podían tachar ni ignorar. Ahora, cuando alguien me oye contar esta historia y me dice que bien, les diste su merecido, siento la necesidad de corregirles. No se trataba de dar merecidos. Se trataba de reclamar lo que era mío, mi agencia, mi autoridad sobre mi propia vida. El coche era solo el símbolo, la punta del iceberg de un sistema de desprecio que se había ido construyendo ladrillo a ladrillo, con mis propias manos, por creer que el amor significaba ceder hasta desaparecer. La lección más dura no fue aprender a estar sola, fue aprender que había estado sola en aquella relación mucho antes de irme físicamente. Que la compañía verdadera no es compartir techo, sino compartir el respeto por lo que cada uno construye. Marcos y yo ya no compartíamos eso hacía años. Solo compartíamos cuentas bancarias, y yo era la única que las llevaba. Así que, cuando hojeo los cuadernos donde anotaba meticulosamente cada gasto de la empresa, aquellos que salvaban a la compañía de la quiebra una y otra vez, no siento rencor. Siento una punzada de lástima por la mujer que fui, creyendo que esos números eran una prueba de amor, una ofrenda a un futuro compartido. Ahora sé que eran solo números, y que los números, al final, no mienten. Fueron mi salvación y mi liberación. La hucha fue el chiste, pero los contratos fueron el remate. Y esta vez, la que se rió último fui yo. La hucha sigue conmigo. A veces la uso de verdad. Tiro dentro monedas sueltas, billetes que me sobra pereza llevar al banco. Lo hago con cierta ironía, como quien juega con un símbolo que ha decidido resignificar. Ya no es el recordatorio de la humillación, sino un testimonio de mi emancipación. Cada moneda que cae en su interior es un acto de elección consciente, un recordatorio de que ahora soy yo quien decide el valor y el destino de lo que poseo. No ahorro en ella para un coche, ni para una casa, ni para demostrarle nada a nadie. Ahorro para cosas pequeñas que solo me importan a mí. Un viaje corto a un pueblo de la costa donde nadie me conoce, un curso de cerámica que siempre pospuse por falta de tiempo, un libro caro de primera edición que no aporta nada práctico, solo belleza. Son pequeños lujos que no requieren la aprobación de un comité, ni justificarse ante nadie. Son, en esencia, la materialización de mi libertad. Cada vez que dejo caer una moneda, recuerdo la sensación de aquella noche, cuando Marcos me la dio condescendiente, delante de todos, como si fuera un chiste privado que solo él entendía. Recuerdo el peso irrisorio de la caja, la textura del papel brillante bajo mis yemas, el silencio incómodo que fue roto por risas forzadas. Pero el recuerdo ya no tiene el filo cortante de entonces. Se ha desdibujado, como una fotografía expuesta al sol durante demasiado tiempo. Y sonrío. No de rabia, sino de alivio. Un alivio profundo, que nace de las entrañas y se expande como un calor tranquilo. Alivio por haber escapado de una prisión cuyos barrotes no eran de acero, sino de condescendencia y de una confianza mal entendida. Porque sé que nunca más estaré sentada en una mesa donde decidan que merezco con el dinero que ayudo a generar. Nunca más voy a dejar que alguien firme por mis decisiones que me comprometen de por vida. He aprendido que la letra pequeña no es un formalismo aburrido, es la frontera donde termina tu soberanía y empieza la de otro. Ahora leo cada línea, cada cláusula, cada punto y coma. Y cuando no entiendo algo, pregunto. Ya no me da vergüenza parecer desconfiada o controladora.
Prefiero esa etiqueta a la de ingenua. Si algo aprendí de todo esto es que el amor no debería pedir ceguera como prueba, ni sacrificios unilaterales como moneda de cambio. El amor adulto, el verdadero, firma contratos claros, reparte responsabilidades, acepta límites. Se sienta a hablar de dinero sin que sea un tema tabú, porque el dinero no es sucio. Es la energía que mueve los proyectos comunes y garantiza la independencia de cada uno. En el amor sano, no se regalan coches a espaldas de quien firma como garante, ni se ridiculiza la prudencia financiera con una hucha de cerdo. Se celebra la complicidad en la gestión, se valora la transparencia, se agradece el esfuerzo mutuo. Lo otro, lo que yo viví, no era amor. Era dependencia disfrazada de romanticismo y abuso envuelto en bromas. Era un sistema donde mi valor se medía por mi utilidad silenciosa, por mi capacidad de aguantar y ceder. Donde mi inteligencia para los números era explotada, pero mi criterio para la vida era menospreciado. Donde se esperaba de mí una sonrisa sumisa mientras repartían los frutos de mi trabajo. A veces, mis amigas me preguntan si no echo de menos aquella casa grande, los viajes, la apariencia de una vida exitosa. Les digo que no. Que echo de menos a la mujer que fui antes de que todo empezara, la que creía en las promesas sin exigir garantías. Pero a esa mujer la he ido recuperando, pieza a pieza, en la tranquilidad de mi apartamento, en la satisfacción de un trabajo bien hecho por el que recibo el crédito completo, en el silencio que elijo y no que me es impuesto. La hucha, mi peculiar trofeo, ocupa un estante junto a una planta que cultivo desde un esqueje. Las dos hemos echado raíces en un nuevo suelo. Las dos hemos aprendido a crecer con lo justo, sin excesos que asfixien, sin carencias que duelan. Y cuando la lleno, no pienso en lo que perdí, sino en todo lo que me he ganado a mí misma, la paz, el respeto, la autoridad sobre mi propia existencia. El sonido de la moneda al caer es el de una pequeña victoria cotidiana, el recordatorio de que ahora, cada céntimo es mío, cada decisión es mía, cada sonrisa es auténtica. Y eso no tiene precio. Si has llegado hasta aquí, quizás te estés preguntando si me arrepiento de algo. Sí. Me arrepiento de no haber revisado antes las cuentas, de no haber escuchado mi intuición cuando empezó a susurrar que algo iba mal. Me arrepiento de haber permitido que mi valor se midiera por los regalos que recibía en fechas especiales, por la sonrisa falsa que lograba esbozar mientras mi estómago se retorcía. Me arrepiento de cada vez que justifiqué un desplante como estrés laboral, cada vez que atribuí un comentario mezquino a la mala leche de la familia. Esos pequeños arrepentimientos son como piedritas en un zapato que ya no uso, no me duelen, pero recuerdo la molestia con una claridad incómoda. Pero no me arrepiento de haber puesto fin a aquella dinámica. No me arrepiento de haber ido al banco, de haber pedido revisar los poderes, de haber dicho basta con papeles en la mano. Esa decisión no nació de la rabia, sino de un agotamiento profundo, del mismo tipo de cansancio que te hace dejar caer un peso que has cargado demasiado tiempo. Fue un acto de preservación, no de venganza. La venganza es un fuego rápido que todo lo quema. Lo mío fue apagar un incendio lento que me consumía por dentro desde hacía años. En mi cumpleaños, mi marido me regaló una hucha creyendo que se burlaba de mí. Creyendo que yo era la que tenía que aprender a ahorrar, a esperar, a conformarse con migajas mientras otros se llevaban los coches y los aplausos. Lo que no entendió, lo que su arrogancia le impedía ver, es que su burla era en realidad un espejo. Y en ese reflejo torcido, yo vi por primera vez con nitidez la imagen que él tenía de mí, no la de una socia, ni siquiera la de una esposa, sino la de una niña a la que había que enseñarle, con condescendencia, el valor del dinero que ella misma ganaba y administraba. Lo que él no sabía es que esa hucha era, sin quererlo, el último empujón que necesitaba para recordar quién había estado realmente llenando la caja fuerte de esa relación. Fue el símbolo perfecto de mi papel en su vida, el recipiente pasivo, el objeto que contiene sin decidir, la sonrisa pintada que acepta lo que le den. Al dármela, no hizo más que materializar su desprecio por todo lo que yo representaba, la prudencia, la planificación, la contención que había permitido que sus sueños de grandeza no se desplomaran por su propia insensatez. Al día siguiente, no solo descubrió de quién era el dinero del coche. Descubrió que la mujer a la que subestimó durante años era, también,
la única que sabía exactamente dónde estaban todos los botones capaces de detener la maquinaria que él presumía controlar. Y presionarlos no fue un acto de destrucción, sino de cirugía financiera. Fue separar el tejido sano del enfermo, salvar lo que podía ser salvado y dejar que el resto afrontara las consecuencias de su propia irresponsabilidad. El pánico en su voz aquella primera llamada no me sorprendió. Lo que me sorprendió fue mi propia calma, la serenidad con la que escuché sus acusaciones, como si estuviera oyendo una grabación de un guión que ya había memorizado. Y yo descubrí algo todavía más importante, que el verdadero poder no estaba en congelar su fortuna, sino en entender que nunca más volvería a entregar la mía sin leer antes la letra pequeña del trato. Ni en el banco, donde el más mínimo error en una cifra podía desencadenar un caos de auditorías y reproches, ni en ningún otro lugar. La lección había echado raíces profundas en mí, transformándose en un principio inquebrantable. Aplicaba esta meticulosidad tanto al contar el cambio en la tienda de la esquina como al revisar por tercera vez una factura importante. Había comprendido que la precisión no era una exigencia ocasional, sino la base sobre la que se construía la confianza en cada ámbito de la vida. Un descuido, por pequeño que fuera, podía resquebrajar en un instante lo que había costado años levantar. Ni en el amor. Esa lección ha reconfigurado mi vida, no como un trauma, sino como un principio arquitectónico. Ahora, cuando inicio un nuevo proyecto con un cliente, la primera reunión no es sobre números, sino sobre límites. Les pregunto, ¿hasta dónde estás dispuesto a llegar? ¿Qué no estás dispuesto a firmar? ¿Qué valor le pones a tu tiempo, a tu expertise, a tu paz mental? Preguntas que a mí nadie me hizo. Preguntas que yo misma no me había formulado hasta que fue casi demasiado tarde. El amor, el verdadero, el que merece la pena, no debería exigir la renuncia a la propia protección. No se basa en una confianza ciega, sino en la transparencia consciente. He aprendido que se puede querer sin firmar en blanco, que se puede compartir un proyecto sin diluir la propia identidad en él. He visto cómo otras mujeres, con historias similares a la mía, encogían los hombros y decían, así son las cosas, y en sus ojos he reconocido el mismo destello de resignación que durante años nubló los míos. A ellas les dedico, en silencio, cada una de mis pequeñas victorias. La hucha ya no es un recordatorio de la humillación, sino un testimonio de la reconquista. No guardo monedas para un futuro incierto, sino para un presente deliberadamente elegido. A veces, cuando la luz de la tarde se cuela por la ventana de mi salón e ilumina su sonrisa tonta pintada, me pregunto qué habría sido de mí si esa noche hubiera sonreído de verdad, si hubiera aceptado el guión y me hubiera convertido en la anécdota cómica de mi propia vida. Un escalofrío me recorre entonces, pero no de miedo, sino de alivio. Un alivio profundo, arraigado, que ha echado raíces en este nuevo suelo que piso. Ahora sé que el poder más grande no es el que se ejerce sobre los demás, sino el que se reclama para una misma. Es la capacidad de decir no sin culpa, de decir basta sin miedo, de decir esto es mío sin necesidad de explicaciones. Es entender que la letra pequeña no está solo en los contratos bancarios, sino en cada promesa, en cada mirada, en cada dinámica que nos pide que nos hagamos más pequeñas para que otros se sientan más grandes. Y he jurado, ante mí misma, leerla siempre. Con lupa. Con tiempo. Con la tranquilidad de quien sabe que, al final, la única firma que realmente importa es la que autoriza tu propia libertad.